Esto va a aplicar para los 3 avances. En el caso del primer avance, pues esto debe estar jalando en protoboard. Si nada más logran echar a andar el control de velocidad en una rueda, en un motorcito, pues solo van a ser 2 puntos. Si logran controlar velocidad en ambos motores, pues tienen ya 4 puntos. Si además logran que se quede paradito el balancín, no se caiga ahí en su lugar, bueno, se mueva lo necesario nada más para no caerse, pues son 6 puntos. Si el balancín sigue la línea, tiene 8 puntos, pero si además sigue la línea y sube el plano inclinado, en protoboard, que es el primer avance, pues tienen sus 10 puntos. Igual, esto va a aplicar para el segundo avance, pero ya con la placa hecha. Y para el tercer avance, pues con el Bluetooth. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Queda claro para todos? Sí, profe. ¿Todos y todas? Sí, todo claro. Bien. Pasamos a la siguiente. Las prácticas de laboratorio son 6 y viene el nombre de la práctica y su correspondiente objetivo. Luis Fonseca, de favor, apóyanos con la primer práctica, nombre y objetivo. Por supuesto. Aproximación de la planta a un sistema de primer orden con retardo. Objetivo. Aproximar el modelo matemático de un sistema de segundo orden con retardo por un sistema de primer orden con retardo como modo equivalente. Como modelo. Como modelo equivalente, sí. Ya está, gracias, Luis. Bien, Héctor, de favor, vámonos con la 2. Sí. Número 2. Método de mínimos cuadrados fuera de línea. Objetivo. Identificar los valores numéricos de los coeficientes de los polinomios de una función de transferencia discreta, partiendo de las muestras de la entrada y la salida tomadas al proceso, aplicando el método de mínimos cuadrados fuera de línea. Muchas gracias, Héctor. Jesús Tamayo, nos vamos con la 3, de favor. 3. Método de mínimos cuadrados en línea. Objetivo. Identificar los valores numéricos de los coeficientes de los polinomios de una función de transferencia discreta, partiendo de las muestras de la entrada y la salida tomadas al proceso, aplicando el método de mínimos cuadrados en línea. Muy bien. Ahí me sobró un punto, no sé si lo ven al final del párrafo, para que lo escriban correcto. Por ahí tengo un doble punto y aparte. Bien. A ver, José Antonio, échanos la mano con la 4. Sí, profe. Te agarré desprevenido, ¿verdad?
Número, ¿Ya pasó? Bien. Eso. Un poco de agua. número 4, control mediante lazos en cascada. Objetivo, controlar la posición de la bola del sistema bola en bin usando la técnica de lazos en cascada. Muy bien, gracias, Antonio. Carmen, de favor, la 5. 5. Control mediante conexiones de prealimentación o anticipativas feed forward. Objetivo, desacoplar lazos acoplados mediante el uso de conexiones de prealimentación. Bien, gracias. Y Víctor, la cereza del pastel, Víctor, la 6. Diseño de un microcontrolador PID autoajustable. Objetivo, diseñar un PID autoajustable que permita mantener las características de desempeño temporal ante cambios en la planta. Muy bien, ya está. Pues sí, chicos, este es el abanico de prácticas que vamos a estar viendo en el semestre. La primera de ellas pues, tiene que ver con el control clásico y los sistemas con retardo, que pues en la realidad es muy común encontrarnos esos sistemas. El retardo por transporte, pues básicamente lo debemos a tuberías, transporte en tuberías. Entonces, este es lo más cotidiano y pues la verdad es que sí nos causa problemas de estabilidad. Es decir, el sistema es más complicado de estabilizar gracias al efecto de este retardo puro. El retardo, pues, algo intrínseco, inherente a la planta. Si queremos reducirlo, habría que cambiar los tubos por tubos de menor diámetro, pero eso también nos va a restringir el flujo. Entonces, son decisiones que a veces hay que tomar, o simplemente, si no es posible modificar las tuberías, pues al menos que no nos sea tan complicado sintonizar los controladores y bueno, eso nos va a ayudar. Una técnica que vamos a ver, no está como práctica, pero se llama el predictor de Smith, que nos sirve para abordar esos sistemas con retardo. Pero aquí lo que vamos a hacer es aproximar cualquier sistema de orden superior, en este caso uno de segundo orden, a uno de un primer orden con retardo. Entonces va a estar interesante esta práctica y todavía es el control clásico. Sin embargo, cuando estamos en tiempo discreto, nuestra función de transferencia ya no solo se representa en Laplace, sino la representamos en el dominio de transformada Z. Y ahí pues vamos a echar a volar el método mínimos cuadrados, tanto fuera de línea como en tiempo real, es decir, en línea. Y ahí vamos a identificar los coeficientes de una opción de transferencia, pero en el dominio de Z. Los polinomios, en vez de ser en el dominio de S de Laplace, va a ser en el dominio de Z, porque son sistemas discretos. Y fuera de línea quiere decir que yo pongo un data logger al proceso, capturo en un archivo de Excel, un archivo TXT, pues a lo mejor 1000 valores de entrada, 1000 valores de salida, lógico se toman en el mismo instante, para tal entrada hubo tal salida, y así tomo una tabla de 1000 datos, 2000 datos, 10,000 datos, los que gusten, y ya fuera de línea corren el algoritmo y hacen la identificación. Pero también hay un método que es en línea o en tiempo real, y así como entra una entrada y una salida, inmediatamente me sale una identificación del proceso. Llega otro dato de entrada y otro de salida, y vuelve a correr el algoritmo. Entonces es iterativo y está corriendo en línea. Lo bonito de este algoritmo en línea es que me permite detectar cambios en la planta en el momento que se dan. Y pues lógico que autosintonizar el controlador. Es lo bonito del método 3. Ese método que es en línea o en tiempo real va a ser la base para la práctica 6, porque el PID autoajustable requiere de un método de identificación en tiempo real. Luego la parte de control de lazos en cascada, pues es prácticamente la estrategia que estamos usando para echar a volar el robot balancín. Va a haber lazos esclavos de velocidad de las ruedas y un lazo maestro de posición del balancín para que se mantenga vertical o erguido o parado. Y finalmente la práctica 5 tiene que ver con el feed forward, así como hay feedback, que es la retroalimentación, también hay prealimentación, o vamos hacia adelante va la información. Es como un efecto bypass, y ese no sustituye al feedback, pero sí lo complementa. Logramos hacer cosas muy interesantes con el feed forward, y por ejemplo, entre las situaciones de más impacto está el desacoplar lazos fuertemente acoplados. Por ejemplo, la temperatura y la humedad siempre van acopladas. Tú quieres controlar la temperatura, se dan cambios en el quemador o en el aire caliente, o incluso en aire frío si quieres bajar la temperatura, pero le pegas a la humedad. Entonces, o igual quieres controlar la humedad, pero afectas la temperatura. Y cuando hay variables o lazos fuertemente acoplados, el feed forward es muy útil.
también nos puede servir para el rechazo de fuertes perturbaciones. Entonces es una técnica importante que hay que conocer, pues para que la apliquen por ahí, si es necesario, en alguna problemática cuando en el área, en el campo de trabajo, ya en la industria donde vayan a estar, algún centro de investigación, etcétera. Y el PID autoajustable, pues ciertamente hay plantas, procesos que cambian muy rápido. ¿A qué me refiero con estos cambios? No solo que con los valores de las variables propiamente, ¿no? Que pues al ser variables tienen que cambiar, tienen que estarse moviendo. Me refiero más bien dicho a los parámetros. Eso tiene que ver con los sistemas variantes en el tiempo. Recuerden que un sistema invariante en el tiempo, sus parámetros son constantes y prácticamente los suponemos constantes, pues por la eternidad nunca se mueven, siempre se mantienen ahí. Pero sabemos que en la realidad los parámetros sí cambian. Por ejemplo, la resistencia se está moviendo en todo momento y depende mucho de la temperatura. Por ejemplo, la masa cambia, nosotros la suponemos constante, pero por ejemplo un avión en vuelo va quemando el combustible y su masa está cambiando, va reduciéndose, porque está quemando muchísimo turbocina en vuelo y pues está reduciendo la masa. La masa es un parámetro, pero pues ya no puedo suponer que la masa es la misma cuando despega el avión a cuando llega a su destino. Entonces, en trayecto debe haber un sistema autoajustable. Por ejemplo, también una grúa que agarra una carga, un brazo de la grúa y de luego la suelta, no es lo mismo el brazo de la grúa en vacío que con carga. Y ahí curiosamente, el cambio de carga es una discontinuidad porque la suelta. Hagan de cuenta que instantáneamente hace el cambio. Como quiera el avión, poco a poquito va quemando el combustible. En el caso de la grúa, inmediatamente se da ese cambio de carga. Entonces, pues si hay sistemas que, por más que queramos suponer que sus parámetros o sus coeficientes de las ecuaciones diferenciales son constantes, pues ¿qué creen? En la realidad no. En realidad sí están cambiando y están cambiando en muy poquito tiempo. Por ejemplo, si los parámetros tardan 10 años, 15 años, 20 años en modificarse un poco por incrustación, por corrosión, por desgaste, envejecimiento de los equipos, pues podemos suponer que son constantes fácilmente cada 5 años y le hacemos una reajustadita a los controladores cada 5 años y pues manejamos como las técnicas tradicionales como el sistema fuera invariante en el tiempo con parámetros o coeficientes constantes. Pero cuando en una jornada de un día o de incluso de unas horas, 8 horas, 6 horas, como un vuelo por ahí, incluso uno que vaya a Madrid de 9 a 11 horas, podemos tener de México a Madrid, podemos tener un cambio significativo en una jornada, en parte de un día, ni siquiera en un día completo, y ya se dieron cambios significativos pues puede llegar pesando la mitad del avión de lo que pesaba cuando salió, imagínense nada más. Ahí sí, por más que nos queramos ser de la vista gorda y suponer que el sistema es invariante en el tiempo, pues no, ese sistema es variante en el tiempo porque los parámetros varían en muy poco tiempo. Entonces tenemos que pensar en técnicas que sean autoajustables o adaptables para una situación como esa. Y pues ahí llega la práctica 6 para darnos un poquito de ubicación y ir conociendo también estos sistemas y que hay técnicas para abordarlos. Entonces, de favor, todos apunten estas prácticas en sus notas con sus correspondientes objetivos para que llegado el momento, pues pongamos esta parte en la portada y en la parte objetivo pongamos este objetivo. Por ahí les comento que en la práctica 3 tengo un doble punto y aparte, para que más lo pongan como es. Ya arreglé mi micrófono, Doc. Una disculpa, perdón. ¿Ya quedó ahora sí el micrófono? Ya es que como no me gusta dejar el permiso del micrófono activo, luego tengo que mover la configuración porque no me gusta eso de que me escuchen así muchas apps. Pero tú lo puedes apagar, creo que con la tecla Alt. No, pero ya ve que siempre se queda escuchando el micrófono. Por ejemplo, tienes que dar así como un permiso para que siempre te esté escuchando. Y es lo que ok. Vuelvo a entrar, pues para que lo ajustes y en el pase de lista puedes decir presente, Andrés, de favor. Disculpe, pero ya. O también cuando estemos participando, sin problemas puedas tomar el uso de la voz. Sí, muchísimas gracias. Ya está.
De hecho, de los temas que vamos a ver y que no aparecen aquí en las prácticas, pues lo que es por tiempo y por la característica del propio tema, pero finalmente son temas también interesantes. Vamos a ver también lo que les decía, el predictor de Smith para los temas con retardo, y vamos a ver el control en relación. El control en relación igual es muy útil para lazos que, así como el control en cascada, ¿qué comparte el control en relación con el lazo en cascada? Que el set point llega remoto, es decir, llega de otro lazo. No es como una perilla y de manera local tú le pones el valor al set point, no, llega de manera remota, y el control en relación es muy útil en las calderas, por ejemplo, para llevar la relación aire-combustible. Tantas partes de masa o tal flujo másico de aire por tal flujo de combustible, pues eso es para mantener la estequiometría o la fórmula que lleva esa mezcla para que se queme adecuadamente. También se usa muchísimo el control en relación. Nosotros en Kellogg lo usábamos pues en un chorro de lugares. De hecho, en los extrusores de Special K teníamos por ahí la harina, como la abrió la maestra, la esclava, el arroz, y un agua adicional que teníamos por ahí para darle la consistencia a la pasta, porque eso tendría que entrar un extrusor, y pues dependiendo del flujo de harina, tú ponías tal flujo de harina, de ahí definíamos la carga del extrusor, y si había alguna variación en la harina, si bajaba por algo el flujo de harina, por alguna razón también tenía que bajar el flujo de arroz y el flujo de agua. De lo contrario, o quedaba como leche la pasta, o se podía hacer piedra en el extrusor y amarrar el extrusor. Entonces siempre tiene que mantenerse la relación. Y el extrusor no es tipo batch, es continuo, se está jalando siempre, todo el día. Entonces es cuando se mantiene el control en relación. Entonces es importante también eso. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿A usted nunca le salieron problemas así como extraños aquí en la industria? Así que usted dijera, esto... Te digo muy querido, ¿problemas de qué? Como extraños, así que hubiera dicho, sí se resolvió, pero se resolvió de una forma que no esperaba. Así como, no sé. No, fíjate que hasta eso en la industria, pues he tenido mucha suerte, o tuve mucha suerte. Fueron hecho bastantes mejoras, y precisamente en ese producto Special K hicimos bastantes mejoras en varias partes de la línea de producción, y las cosas salieron muy bien, pero, ¿cómo te diré? Siempre se ha visto una cuestión teórica aplicada. Incluso una vez resolvimos un problema en una línea de recubrimiento, y eso fue causado por el fenómeno aliasing. Yo estaba en la industria y no conocía ese fenómeno aún, lo conocí hasta que me vine a estudiar la maestría, y pues me daba cuenta que lo que nos estaba ocurriendo era aliasing allá afuera, ya que conocí el tema. Oye, ese tema ya lo vemos desde el curso de control avanzado, y lo vemos también aquí en control 3. De hecho, en la parte introductoria vamos a hablar brevemente de ese fenómeno. Gracias, Doc. Bien. Sale y vale. Bien, ya apuntamos por ahí sus prácticas, chicos. ¿Tienen ya toda su práctica? Si alguien me falte, expréselo, de lo contrario, seguimos adelante. ¿Todo bien? Bueno, las competencias. ¿Qué pasa con las competencias? Pues otra vez un cambio más, y esto, pues recuerden que esto es bueno, esto es positivo, quiere decir la carrera de automatización se está en todo momento, está en el ciclo de la mejora continua, estamos renovando pues las competencias, el perfil de egreso, etcétera, incluso el perfil de ingreso, pero la parte del perfil de egreso pues, es importante porque es lo que ustedes van a saber hacer o son capaces de hacer cuando terminen la carrera. En el caso de este curso de Control 3, tiene impacto en 2 de las competencias genéricas. Si bien es cierto, hay impacto incluso en más competencias, pero de una manera muy, muy clara, muy directa, tenemos impacto en la competencia 1 y en la competencia 6. Les voy a pedir que apunten solo la competencia genérica 1 y solo la competencia genérica 6, que es donde impactamos. La 1 dice la capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas. Ahí tenemos un impacto directo en este curso. Y también en la 6, que es la capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar, interpretar datos y utilizar el juicio de la ingeniería para sacar conclusiones. Esto va a ser el día a día con nuestras prácticas de laboratorio, y no se diga con el robot balancín, chicos, se están enfrentando un problema no lineal, el cual no vamos a poder representar a estas alturas del partido en licenciatura con un modelo analítico,
Sin embargo, vamos a sacar adelante algunas habilidades para que logren parar ese robot. Entonces, impactamos en esas dos competencias. Y las competencias específicas, hay que apuntar las dos competencias específicas, la 1 y la 2, y esas competencias solo se adquieren en este curso. Son ya muy propias solo de este curso, y la 1 dice implementar técnicas de identificación fuera de línea y en línea para conocer los parámetros de la planta. Eso lo vamos a aprender aquí. Y la otra es diseñar sistemas de control usando técnicas avanzadas, evaluando su desempeño en simulación. De hecho, aquí le ponemos simulación, pues para no prometer de más, lógico. Sin embargo, tenemos plataformas experimentales para hacerlo incluso también de manera experimental. Pero curiosamente, pues siempre que llenas tú papeles o hay que comprometerse a algunas situaciones, pues no te vas a ahorcar más de la cuenta, ¿no? Entonces, siempre en papeles, pues te pones la situación un poco más relajada. Afortunadamente, pues tenemos equipos y podemos trabajar incluso de manera experimental desde casa. Por estas herramientas que hay ahora, llegaremos a hacer algunas cosas de manera experimental, otras en simulación, pero finalmente vean que desde la competencia aparece la palabra simulación para no comprometernos con lo experimental de entrada, aunque sí lo podemos hacer. Y pues el balancín lo vamos a construir de manera experimental, así es que también ahí va a ser muy interesante la experiencia. ¿Cómo se llamaba el artículo que vimos la otra vez, Doc? El que usted hizo con un alumno de series de Fourier. ¿Era un balancín también? No, ahí es un motor síncrono de imanes permanentes. Ya, sí. Pero ese, ahorita que lo mencionas, estamos trabajando ahí colaborando con el compañero doctor Roberto Millán de la Autónoma de Sinaloa, que es compañero mío de generación, y el compañero Luis Miguel Contreras Medina de Campus Amazcala, y queremos meterle el controlador de Fourier al balancín con el FPGA y pues publicarlo. De hecho, ya probamos el algoritmo, funciona padrísimo, así con el DSPIC, pero pues para que tenga más impacto, aquellos que son expertos en el área de electrónica y en FPGA fueron alumnos de Troncoso. Bueno, también Troncoso fue mi profesor, el doctor Jesús Romero Troncoso, sin embargo, pues yo siempre dar la vuelta al FPGA porque es mucha chamba, pero no, aquellos son expertos, ellos están dedicados a FPGA, su línea de investigaciones con FPGAs, entonces queremos meterle el algoritmo al balancín, probarlo con el FPGA y a ver y pues sacar una publicación con ellos. Esperemos que nos logre consolidar ese plan o nos llegue por ahí algún alumno que se quiera aventar el trompo a la uña y bueno, pues más rápido podremos hacer realidad ese sueño. Doc, y por ejemplo, estaba checando sí. el balancín, los DCPICs, y ya estábamos pensando, por DCPIC sí se refiere a cualquier procesador, como ya sea como un Texas o como un Raspberry, ¿verdad? O sea, porque como tal DCPIC no hay, ¿o sí? Es que sí. Sí hay, así como tal. De hecho, incluso el DCPIC hasta en el proyecto viene un número. Por ahí no sé si tengas esa nota, Andrés. Creo que no. Caray, cuidado con eso, porque puedo bajarles medio punto de calificación final a ti y a tus compañeros de equipo. Creo que tengo nada más DCPIC, o sea, como que lo noté nada más como DCPIC, en vez de... En los apuntes viene la propuesta de un DCPIC, sin embargo, yo los he relajado a que puedan usar el 18F4550. Ok. No, sí está bien. ¿Vale? Lo que sí, si se van a final, seguramente se los voy a dejar en FPGA. Y cuidado, chicos, ahí sí, va a ser mucha chamba. Entonces no les recomiendo esa mala idea de irse a final, de ordinario, porque sí estaría pesado. Sí. De todos modos, aunque sea pesado, no es imposible, pero pues para qué estresarnos de más, ¿no? Como decía Jamito el cartero, hay que evitar la fatiga, ¿no? Sí, para qué hacer 2 veces lo mismo. Ay, creo que hizo modificación aquí. Nueva presentación, ahí está. Bien, ¿alguien me falta de apuntar las competencias específicas o ya podemos cambiar la lámina? Si alguien falta, a favor de expresarlo. Yo todavía falto, profe. Yo falto, profe. Ya casi.
Recuerden que solo va la 1 y la 6 de las genéricas y la 1 y la 2 de las específicas. Todavía el semestre pasado, esta lámina la proyecté con 8 competencias genéricas. Ahorita volvimos a regresar a un esquema de 7. Pero estas 7 no son las 7 que hace 5 años, ¿no? Son 7 distintas y en otro orden. Antes impactábamos en la 1 y la 3. Ahora estamos impactando en la 1 y en la 6. Listo, profe. Ya está. Pues, bien, chicos, vamos a la siguiente lámina, que debe ser el diagrama eléctrico de la plataforma experimental. Sí, efectivamente. Y bueno, pues este es muy ilustrativo, muy didáctico este diagramita. Igual no es la primera vez que lo ven. Seguramente si han llevado clases con el doctor Víctor, seguramente por ahí han manejado un diagrama muy parecido a este. Claro que tiene algunas ligeras modificaciones como los optoacopladores, que son de las últimas iniciativas que se le han hecho o mejoras. Sin embargo, hasta en el libro de control vienen diagramas parecidos a este, donde estamos moviendo un motor DC con escobillas a través de este puente HL298, usando un PIC muy básico como es el 16CP877A. Con el mismo podemos leer el encoder. Vean este motor, alcanzan a ver mi mouse por ahí. Vean que con el puntero apunto aquí este motor, pero este motor en la flecha, en el otro extremo, porque una flecha pues mueve la carga, lógico, y la otra flecha por el otro lado tiene acoplado un encoder, que es el que está aquí arriba del PIC, un codificador incremental óptico, y ese encoder pues lógico que es de cuadratura y es bifásico. Y ven que con la parte alta del puerto B, con ese nible que son 4 bits, aquí solo estamos usando 2 porque solo estoy leyendo un encoder, pues puedo hacer esa función de tener la lectura del encoder y conocer la posición de la flecha, la posición angular de la flecha, y pues vean qué rápido se puede hacer y económico con una tarjetita adquisitora de datos como la que está aquí. Y de hecho, además de adquisitora, pues también tiene el puente H para la potencia. Tenemos el MAX 232. Esto tiene su razón de ser, su lógica. Desde el año por ahí 2006, 2007 que hemos trabajado con estas plataformas experimentales. Empezamos haciéndolo con PC de escritorio y esas PCs tenían su convertidor, su puerto COM, su puerto serial con conector DB9, y eso es muy interesante porque cuando manejamos ese puerto, aunque es ya algo antiguo por el RC232, sin embargo logramos bajar el periodo de muestreo prácticamente hasta 2 milisegundos, quizás 3 milisegundos, 1 milisegundo en algunas aplicaciones muy sencillas, lográbamos dar esos muestreos, y vean que un milisegundo pues es muestrear a 1 kilohertz. Entonces esto es interesante, porque mandamos solo unos cuantos bytes con información a la computadora hace el algoritmo de control, y luego mandaba en aquel entonces 2 bytes con el esfuerzo de control. Ya calculé la señal de control, la U, pues ahora hay que mandarla al sistema físico, en este caso al motor, ya sea un péndulo invertido, un péndulo de fruta, un pendubot, un acrobot, etcétera, muchos prototipos que hemos trabajado a lo largo aquí de nuestra estancia en la universidad. Entonces, lo manejábamos de esa manera. Pero ¿qué sucedió? Que las laptops, y no se diga hasta las PCs de escritorio hoy en día, pues ya no traen ni puerto serial ni puerto paralelo, solo traen puertos USB. Hoy en día pues estamos usando un convertidor USB a serial pues para poder seguir usando estas tarjetas, porque de repente es requerido hacer alguna maniobra con muestreo más rápido, y pues yo conservo todavía 3 computadoras, 2 AMDs y una EKS o SS por ahí, que las tengo con puerto serial, y 2 de ellas con puerto paralelo,
para alguna aplicación que lo requiera, todas las conservo. Entonces, y una la tengo de hecho aquí en mi escritorio para esas situaciones. Incluso corre ahorita Windows 8 a 32 bits, pero la tengo con 32 bits. Las otras son a 64 bits, pero para este tipo de aplicación que se requiera el serial físico, pues sí, tengo todavía esos equipos. Conservo funcionando y con actualizaciones y todo, los tengo al día. Entonces, esa es la razón del Mac 32. Lo digo que cuando lo movemos con la laptop, pues usamos un convertidor USB a serial y sigue funcionando la tarjeta, nada más que ahí, pues sí manda bastantes bytes, no solo los que nos interesan, también tiene muchos ceritos paseando por el modo como operan esos dispositivos, y también a la hora de, como es full duplex, a la hora de regresar la información, pues también, entonces se tarda más y no podemos bajar tanto el muestreo. Sin embargo, con el laptop muestreamos a 5 milisegundos o a 10 milisegundos. A 10 milisegundos Windows 10 puede sin problemas. A 5 milisegundos hemos observado que solo puede adecuadamente el Windows 8 o el Windows 7 sin problemas. 5 milisegundos incluso con convertidor USB a serial. Entonces, hemos logrado implementar, controlar péndulos, incluso robots de 2 grados de libertad sin problemas con laptops. Bueno, es la razón de ser del Mac 232. Es para acoplar los niveles TTL a los niveles del RS232. Luego tenemos por ahí el DM74LS08. ¿Alguien lo ubica? ¿Qué es ese circuito integrado? ¿Quién dijo yo? Saucillo, ¿qué será? El 7408. ¿O ya lo metaba por ahí por el Google? ¿Es una nota? No. ¿Es una notebook? ¿Una qué? No me acuerdo cuál era, no me acuerdo si era la NOT o la ANT, que era como para el freno, ¿no? Es una compuerta ANT, efectivamente, y esa compuerta ANT tiene un propósito muy interesante en esta plataforma experimental. Como esta es una plataforma didáctica, la chamba de la compuerta ANT es hacer coincidir el cero práctico con el cero teórico. ¿Esto por qué hay que hacerlo? Bueno, estamos usando un PWM en modo simple. Hay también el modo complementario del PWM. En modo complementario saldría sobrando la compuerta, pero como estamos usando el modo simple, es necesario que cuando el PWM diga verdadero, pues todo el bus de DC se va a la carga. Cuando diga falso, pues son 0 volts a la carga. Entonces, si no le ponemos la compuerta, cuando digamos falso en el PWM, pues no le ponemos 0 volts al motor, le dejamos las terminales abiertas al motor. Y eso es que trae algunas consecuencias. Por ejemplo, ustedes toman un motor DC con escobillas y le juntan las terminales, se van a dar cuenta que se pone dura la flecha. Si las abren, se pone suavecita. Recuerden que el motor, además de ser motor, también es generador. Y para que coincida la teoría y la práctica, y cuando el PWM dice falso o bajo, el tiempo que debe durar apagado, pues son 0 volts, es decir, patitas juntas, con cortocircuito. Y esa característica se llama freno dinámico en los motores. Y para que este puente H, si abren su hoja de datos y ven la tabla de verdad, podemos hacerlo operar en la condición freno dinámico si dejamos los enables en el mismo valor, los dos en verdadero o los dos en falso. Y vean que efectivamente los enables para el puente H o los pilotos es esta línea de aquí y esta línea de acá. Si las dejamos en falso y falso, freno dinámico. Si las dejamos en verdadero y en verdadero, freno dinámico, es decir, patitas juntas. Cortocircuita las terminales de la armadura del motor. Esa es la razón de usar la compuerta ANT. Ahorita que regresemos de esta pequeña pausa, seguimos hablando de esa compuerta ANT y por qué la importancia del freno dinámico. Entonces, pues vamos a cortarle ahorita esta sesión, se nos está ya terminando. Los que vayan a desayunar algo, buen provecho, y nos vemos en unos minutitos más, chicos, de favor. Hasta luego, Doc. Sí, profe. Vale. Profe. Ahorita los veo.